Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión quiero recordarte que estamos estudiando este tema muy importante en el tercer trimestre de nuestro estudio que se titula Lecciones de la vida de Jacob. Y en esta nueva semana que comenzamos vamos a estudiar un tema muy interesante que se titula Comprando la primogenitura. Y ahora quiero invitarte a que vayamos en la palabra de Dios y leamos el siguiente párrafo que está escrito y que queremos compartir contigo. El párrafo se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y ahí vamos a leer el texto de la siguiente manera. Nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Así que acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por la vida, por la salud que nos permite. Queremos pedir su bendición, queremos pedir que nos ayude para poder entender su palabra en esta hora. Pedimos que su buen espíritu pueda estar en nuestro medio. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el resumen de nuestra lección, todo lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar esta semana se encuentra en este siguiente párrafo que nos dice así. Este está en el libro de la edificación del carácter en la página 27 y dice de la siguiente manera: es nuestro deber colocar nuestros apetitos y hábitos de vida en conformidad con la ley natural. Muy bien, entonces la ley natural es un asunto muy importante, pero es nuestro deber nosotros ponerlos en conformidad con esa ley. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Porque simple y sencillamente al no tener buenos hábitos y apetitos vamos a cometer muchos errores, pero vamos a ver cómo será esto, cómo nos va a funcionar esto y vamos a ver la forma en que va a trabajar. Así que acompáñeme a nuestro primer apartado y nuestras primeras preguntas. Mira cómo dice: la necesidad de desarrollar el carácter. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos comprender cuando tenemos un fuerte deseo por algo, aunque no sea algo que podamos considerar como malo? Muchas veces hemos tenido esos deseos, ¿cierto? Entonces nosotros queremos algo y aquel algo que deseamos no es malo en sí. Pero ¿qué debemos considerar? Pues aún aquello que no es malo, cuando tenemos un vivo deseo de esto, hay que pensar. ¿Pero qué debemos pensar? Pues bien, quiero que me acompañes entonces a la palabra de Dios y leamos allí lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso número 21. Y nos dice así: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Eterno prevalecerá. Muy bien, así que cuando nosotros entendemos este texto en la palabra de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de ese texto, podemos entender qué es lo que pasa. Yo puedo desear, puedo querer cosas, pero recuerda que el plan de Dios siempre tiene que ser supremo sobre todas las cosas. Muy bien, debemos de pensar siempre en esto, así que quiero invitarte también a que vayamos a la pluma inspirada, el Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, páginas 176 y 177, el cual nos dice así: día y noche este asunto de la primogenitura ocupaba sus pensamientos, esto es de Jacob, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Muy bien, entonces no sabía exactamente cuál era la situación. Sin embargo, él cada día estaba pensando y pensando y pensando y pensando sobre estas cosas. Pero el párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañes a leer esta siguiente parte del párrafo. Mira cómo dice: su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura, y constantemente estudiaba los métodos de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que era él
y que para él era tan preciosa. Muy bien, entonces siempre estaba considerando cómo iba a obtener estas cosas. Muy bien, nosotros tenemos que pensar que si Dios tiene una cosa para ti y tú quieres ayudar a Dios, se va a complicar la situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan específico trazado. Si nosotros seguimos el plan que Dios tiene para mí, entonces Dios va a bendecirnos. Pero aunque el deseo de Jacob de la primogenitura era bueno, la forma en cómo él estaba planeando, la forma como él veía cómo obtenerla, le absorbían tanto la mente porque no había tenido una experiencia con Jesús, no había tenido una experiencia con Dios acerca de la confianza que él debía poseer. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice. ¿Qué debería haber hecho Jacob en esta etapa de su vida y qué deberíamos recordar siempre también? Muy bien, cuando vienen estas situaciones donde tenemos un deseo, aunque sea bueno, y cuando vienen estas situaciones donde pensamos, ¿cómo voy a obtener aquello? ¿Cómo voy a obtener esto? ¿Qué debemos de hacer? Vamos a ir una vez más a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Salmos. Salmos capítulo 37. Y ahí vamos a leer el verso del 5 hasta el verso 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Eterno y espera con paciencia en Él. No te impacientes por el que espera, por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos habla? La Biblia nos llama la atención y nos dice que nosotros no debemos de impacientarnos. Muy bien. Nosotros debemos esperar en Jehová. Debemos tener paciencia. Debemos de confiar todas las cosas a Dios. Cuando no hacemos esto, cometemos muchos errores y muchas cosas ocurren en nuestra vida. Así que usted y yo debemos de aprender a confiar esa cosa que le faltó a Jacob, confianza en Dios, esperar en Dios. Muy bien, los planes de Dios prosperan, pero los planes humanos comúnmente tienden a fallar. Así que quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 359, y nos dice así. A veces parece difícil esperar pacientemente hasta que llega el tiempo de Dios para vindicar el bien. Pero se me ha mostrado que si nos volvemos impacientes, perdemos una rica recompensa. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender esta parte. Esperar no es tan fácil, pero si esperamos vamos a tener lo que Dios quiere darnos. Muchas veces nos desesperamos y queremos las cosas ya, pero el plan de Dios siempre es el que prospera. Así que lo que tenemos que aprender y lo que Jacob tuvo que aprender y lo que nosotros también tenemos que es a confiar en Dios en el tiempo que Dios quiera hacer las cosas, porque Él tiene una gran bendición para nosotros. Si apresuramos esa bendición, puede que no estamos listos para esas cosas. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para que podamos concluir nuestro estudio. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude para poder entender estas cosas importantes y pedimos que su bendición nos pueda acompañar durante el resto del día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.